El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. Hoy en Corrillos vamos a hablar de minería, vamos a hablar de los proyectos mineros, vamos a hablar de por qué es o qué tan bueno o qué tan malo es la minería en gran escala, pero también las oportunidades que tienen regiones como la de Santander de afrontar la minería, porque no puede ser todo malo cuando a Dios le permite a una región como Santander tener una región, por ejemplo, como la del Magdalena Medio, rica en petróleo, otra región rica en carbón y otra región rica en oro y plata. Entonces no puede ser tan malo. Es la forma como se pueda extraer la situación que pueda generar lo bueno o lo malo. Entonces ese es nuestro tema en el día de hoy, que estaremos tratando junto con nuestros panelistas. Inicialmente quiero agradecerle a nuestra opinadora permanente, la doctora Laura María Jaimes, por su presencia. Muy buenas noches. Buenas noches, Juvenal. Buenas noches a todos los televidentes y muchas gracias por este espacio. Bueno, ¿por qué decidió asumir? Porque tiene dos programas ahí en vilo. Uno, el tema de la minería, de la pequeña minería, y otro, el de la gran minería. Hoy el de la minería, digamos, artesanal, la pequeña minería. Y el próximo programa lo vamos a hacer con las empresas mineras grandes que quieren afrontar los proyectos en Soto Norte. ¿Por qué afrontar estos temas? Bueno, Juvenal, precisamente porque a los pequeños mineros pues los han visto como ese peligro, como esas personas que de alguna manera están afectando, pues obviamente el medio ambiente, el ecosistema se ha venido arrasando, ¿sí? Y ahora con estas empresas grandes pues de alguna manera entonces por las diferentes técnicas entonces ya de alguna manera en Santander lo han visto positivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Si estos pequeños mineros pues han vivido toda la vida de ese trabajo artesanal, ¿sí? Pero ya estamos en contra de ello y hay otros que ya se vienen aceptando porque vienen con otras técnicas. Entonces tenemos que revisar cuál es la situación real, y es que no solamente hablamos de minería como el oro como tal, sino también estamos hablando del carbón, estamos hablando de la arcilla, ¿sí? Que están contaminando el medio ambiente, pero que pues están en el olvido, están completamente olvidados, pero en el momento pues se convierte en un boom para poder hablar de ello, pero igual pues no pasa nada. El gobierno nacional no se organiza, no organiza estos pequeños mineros, y pues ahí tenemos las consecuencias en el medio ambiente y las consecuencias para las familias, porque pues esos son los únicos ingresos que tienen. Por este programa, Laura, han desfilado una serie de personas que han venido a hablar acerca de la inconveniencia de la minería en Soto Norte, han venido a hablar de la defensa del agua en el área metropolitana de Bucaramanga, han venido a hablar en contra incluso de las mineras. Pero hoy nuestro invitado, el señor Luis Alfredo Muñoz, no solamente es un hombre que es, además de ser minero, en esencia, y su trabajo y su labor y su profesión es esa, sino que también tiene la connotación de conocer hasta dónde se puede llegar con la minería y qué oportunidades se tiene con ella cuando se hace en una muy buena utilización. Señor Muñoz, bienvenido, buenas noches. Sí, muy buenas noches, Juvenal y compañera Laura. Efectivamente, sí, el papel que nosotros nos corresponde en la Federación Santanderiana de Pequeños y Medianos Mineros es inicialmente el de tratar de organizar a todos esos pequeños y medianos mineros, crear grupos asociativos de trabajo, empresas asociativas, otras ya son empresas, esas empresas familiares, convertirlas en empresas
legalmente constituidas pues, Sí. para el mercado. En Colombia, efectivamente, como usted lo señalaba, en Colombia adolecemos de un grave problema y es que no ha habido una legislación acorde a los intereses nacionales. Señalo esto porque existía la ley, que era un decreto, el 2256, que establecía la pequeña y mediana minería. Protegía, incentivaba toda la pequeña y mediana minería, pero en el año 2011 el gobierno nacional modifica y se establece el ya denominado Código de Minas con la ley, con el Código de Minas, que es la ley 2685. Sí. Y este código establece unas prioridades a las empresas multinacionales, es decir, a las empresas extranjeras. Y en cierta forma, cuando se habla del boom de la minería en Colombia, básicamente por el precio de los commodities internacionales, en los minerales preciosos, en Colombia se da ese boom tan tremendo y obviamente se dispara pues el tema de la minería y la contradicción y la discusión con el tema ambiental también. Sí. Y el ecosistema. Pero señor Alfredo, vamos a entrar en contexto, vamos a hablar un poco de usted, que la gente como que conozca qué labor, qué trabajo, qué conocimiento tiene sobre el tema minero, para también hacer o llevarles a la gente una serie de conceptos basados en la experiencia y en los análisis que usted ha podido hacer, y tener otra visión. Es que es muy fácil llegar aquí y decir no a la minería, o simplemente decir vamos a defender el agua y punto, independiente de que en una región como Soto Norte la gente se muera de hambre porque no hay más nada que hacer. Entonces, eso es muy sencillo, llegar a echar un discurso que puede ser cercano incluso a las elecciones, y entonces comienzan las marchas y comienza una serie de situaciones. Sí, el agua es muy importante. Y en lo personal, Laura, hoy venía pensando en, bueno, ¿cuál es mi posición personal sobre el tema de la minería? Yo la tengo muy clara. A mí me parece que hay que defender el agua, pero también hay que permitirle a quienes viven de la minería en Soto Norte, porque no tienen otra opción que poder generar para poder subsistir. Y es donde yo siempre digo, señor Alfredo, no sé si a usted le gusta la salsa, que cuando hay una canción que dice que si del cielo te caen limones, pues hay que hacer limonada. Y si del cielo le mandaron oro y plata a esa región, pues hay que saberlo explotar. Entonces, hablemos un poco de usted, qué experiencia es santanderiano, qué ha hecho en los últimos años en materia de minería. Sí, nosotros pues particularmente me ha correspondido jugar ese papel de crear esos grupos asociativos que señalaba anteriormente. De esa manera hemos podido hacer lo que el Estado nunca ha hecho, que es, primero, que todos nosotros hicimos una campaña a nivel de Santander contra la minería infantil. Nosotros logramos, nos costó minería infantil. O sea, que los niños era la presencia de los niños en las áreas mineras. Por ejemplo, en el Magdalena Medio, inclusive, allá hubo un problema con el fiscal de nuestra federación, lo mataron precisamente por una contradicción que se presentó por unas denuncias que él venía haciendo respecto a ese tema. Sí. ¿Cierto? De denuncias pues nosotros pensamos que eso fue lo que ocurrió. Eso nos costó la vida de ese compañero que era el revisor fiscal de la Federación Santanderiana de Pequeños y Medianos Mineros. Pero de otro lado también debemos decir es que el país requiere de la minería. Es decir, es una necesidad de todo país. Ahora, hay que tener en cuenta es que toda labor humana causa un impacto. Sí. Usted me contaba antes de ir que, bueno, porque la gente cuando habla de la minería, como dijo ahorita el señor Muñoz, señorita Laura, mejor de la peruana, es que la minería no solamente es Soto Norte. Sí, Usted, por ejemplo, cuando habla de minería también hablaba del tema carbón, el tema arcilla que se producía allá o que se podía extraer allá en la región de lo que hoy es Hidrosogamoso. Sí, no, es decir, los minerales están distribuidos, los minerales preciosos básicamente se encuentran en la provincia de Soto Norte, ¿no? Que es básicamente California, Betas. Los demás municipios, ¿no? Pues dicen que realmente no hemos podido pues comprobar muy bien, pero lo cierto es que la tradición histórica de la minería en Colombia y particularmente en Santander desde la colonia
de la época de la colonia para acá ha sido California y Betas, ¿cierto? Es algo histórico. Que son mineros tradicionales, son los a quienes nosotros defendemos, organizamos para la defensa de eso. Paralelo a eso, el gobierno lo que hizo fue cerrarle las puertas. Nunca las expidieron, nunca los asistieron, nunca las asesoraron y fortalecieron fue las multinacionales otorgándoles títulos por encima inclusive de las condiciones de trabajo y de labores de los demás Pero esos pequeños mineros. títulos, Laura, esos títulos normalmente no los tenían unas personas que vivían allí y que posteriormente ellos, digamos, por la incapacidad de poderlos de poder extraer esa y aprovechar eso, se los vendieron a las Sí, ya sé multinacionales. para dónde va usted. Exactamente. Es decir, debido a la imposibilidad de que la autoridad ambiental les ayudara, les contribuyera, los asesorara, que ese es el papel que juegan estas instituciones, era asesorarlos, ayudarles a legalizar sus actividades, no lo hicieron. Y encontraban siempre un rechazo, un constante rechazo, entonces mucha gente se vio tomó la decisión de vender esos títulos. Sí. En esa época existían muchas licencias mineras, es el término técnico que se manejaba, y posteriormente a raíz de la ley 685 del 2011 es el contrato de concesión minera. Bueno, ¿en qué consiste eso? Consiste en que, bueno, por el tiempo, por la vigencia de los contratos, pero eso fue lo que ocurre y allí se causa en cierta forma un desplazamiento de todos estos mineros tradicionales. Sí. ¿Cierto? Las empresas multinacionales allí se adueñaron pues del área prácticamente a expensas inclusive de la misma población, de la misma comunidad de estos municipios. Esto viene causando un serio problema, obviamente en Bucaramanga. Se levanta la bandera para defender el agua debido a que las mineras anteriores, que era Greystar, Ecooro, tenían sus proyectos, sus proyecciones, entre eso inclusive estaban Glogola, Chanti, proyectando hacer minería a cielo abierto. Esa minería a cielo abierto es una megaminería que pretende utilizar, o mejor, beneficiar el 99.5% de las arenas que se extraen. ¿Eso qué implica? Eso implicaba era derrumbar, tumbar toda la montaña desde el nororiente colombiano. Eso era lo que pretendían hacer. Hacer eso era efectivamente acabar con todos los nacimientos de agua. Y ahí se utilizarían cianuro y... Bueno, sí, el cianuro era el beneficio que se utilizaba, los mineros tradicionales, ellos utilizaban, en Santander poco se utilizó el mercurio, en esa zona se utilizó más que todo fue el cianuro. Pero el acueducto, yo recuerdo también que el gerente del acueducto en unos estudios basados en muestreo constante que le hicieron a la planta de Chitota, demostraba que el acueducto tenía, es decir, por años la capacidad de poder solventar esa necesidad de contaminación que había, porque era una contaminación muy leve. Realmente con todo el proceso del descenso del agua desde California, por ejemplo, o desde Betas hasta la parte aquí básica del pie de monte, digámoslo así, del acueducto, el agua ya venía un poco procesada, ya oxigenada. Entonces el acueducto tenía en ese momento su capacidad adecuada para poder liberar todos estos contaminantes. Pero la pregunta del millón es... El problema es transformar, pasar... ¿Se afecta? Claro, eso afecta. Claro. Pero es decir, vea, permítame un momentico. En ese momento el acueducto tenía la condición y la capacidad de poder evacuar, la tiene, ¿cierto? El problema es que no se puede ni pensarlo en una megaminería, ¿cierto? A cielo abierto, donde se van a manejar todos los lixiviados y cuál acueducto va a ser capaz de poder lidiar eso, ¿cierto? De poder liberar todos las afectaciones que eso va a traer a la contaminación pues concreta para el agua. Entonces ese fue el debate que se presentó, ¿cierto? Y obviamente todo el sector, o sea, no solo Santander, sino el nororiente colombiano estuvimos en contra de ese desarrollo porque no era desarrollo, era la pérdida de un ecosistema de todo el nororiente colombiano que afecta los dos Santanderes, Arauca y una parte de Boyacá, ¿cierto? Pero repito, no es cierto. Ahora, lo que ocurre es que las multinacionales, no todas, por ejemplo, yo veo en Minesa hay un nuevo discurso, un nuevo planteamiento, una nueva posición, pero a las empresas anteriormente le echaron la culpa fue a los pequeños mineros que estaban contaminando, que eran los culpables de la contaminación,
Y ese fue el discurso que se manejó y mucha gente se lo creyó y se convenció de eso, ¿cierto? Es decir, causándole un grave daño a toda la minería tradicional de California y Betas. Entonces ellos realmente en la práctica fueron los culpables de eso. Es decir, generarle un problema de los bumangueses, generarlo también en contra de este sector. Pero lo básico de eso es que también hay que reconocer una cosa, que creo que hoy el gobierno le toca pensar en serio qué va a hacer. Toda esta situación se transformó terriblemente con la declaratoria de la demarcación del páramo de Santurbán, los parques naturales que hay. Allí en estos municipios se vive una pobreza totalmente extrema a la del resto del país, porque hay una inactividad total. Estos municipios, es que históricamente, miramos la historia, California y Betas, ¿de qué dependían de sus ingresos, de qué provenían? Sí, bueno, lo que daban las transferencias nacionales, pero su funcionamiento, yo me atrevo a decir que más del 50% de su funcionamiento dependía de los aportes mineros. En esa época las regalías se pagaban directamente al municipio, pero es decir, el campesino más pobre, más incapaz, pagaba al año 500.000 pesos, por ejemplo, al municipio por concepto de regalías de todos estos pequeños mineros tradicionales. Entonces, hoy ese trabajo, esa tradición se acabó y no hay más trabajo. El único trabajo es a expensas, o mejor, a la espera de que estas empresas o la empresa que está actualmente genere algún empleo para la población. Pero esa es una situación totalmente lamentable. Entre otras, los alcaldes no le pararon bolas a eso. Los alcaldes, entre otras, haber exigido a estas empresas que llegaron ahí, haber exigido unas condiciones para su comunidad y no lo hicieron. Sí. Se hicieron jugosos negocios, muy rentables. ¿Quiénes los para las distintas empresas, porque aquí llegaron muchas empresas junior que compran y venden y compran el título, lo venden por porcentajes y usted pregúntele al municipio de California cuánto percibió de todos estos negocios que se han dado. Ni un solo dólar, ni un solo peso. Además, porque el gobierno nacional tiene en el tema fiscal la protección de la inversión extranjera. Y esa protección de la inversión extranjera consiste en lo que está pasando con el carbón. Nosotros estamos explotando, nosotros no, se están llevando 10 millones de toneladas anuales. Eso da más o menos, tengo una cifra ahí como aproximada, que son 742 mil millones de pesos trimestre que debe pagar Drummond al país, a la DIAN. Pero atérrese de esto, es que lo grave de eso es, terminado el año, la vigencia anual, ellos presentan la declaración de renta y en la declaración de renta esas regalías las presentan por concepto de gastos de operación, o sea, por el mismo ejercicio propio del desarrollo de la minería, y el gobierno entonces a más tardar en enero le devuelve la plata. O sea, el país no se está beneficiando en absoluto de nada. Y sí estamos perdiendo nuestra riqueza natural. Pero ahí está la contradicción. La razón de nosotros existir es eso. Nosotros, después de crear la Federación de Mineros de Santander, se creó la Confederación Nacional de Pequeños y Medianos Mineros de Colombia. A raíz porque este problema no solo en Santander, en Antioquia, que es un departamento históricamente minero, en el Valle del Cauca, en Caldas, en Boyacá, Cundinamarca, en fin. Ha habido este problema de que nunca se tuvo en cuenta la industria nacional minera. Sí. Es decir, hoy crear una empresa nacional de minería es supremamente difícil. Con un agravante, el país demanda todos los días materiales de construcción, demanda todos los días arcillas para la elaboración de ladrillos, de teja, todo lo que depende de ese mineral. Y el gobierno no tiene en lo más mínimo una ayuda, un incentivo. Hemos hecho más nosotros. Por ejemplo, nosotros en Santander, la gobernación de Santander nos apoyó en el periodo del gobernador Serpa. Logramos hacer unas capacitaciones para combatir la minería infantil, para legalizar las áreas, y logramos
legalizar aproximadamente unos 9 a 11 títulos. Sí. Logramos Bueno. presentar estudios de impacto, planes de manejo ambiental, estudios de arqueología, para que legalicen sus áreas y les expidan su respectiva licencia ambiental. Pero atérrese de algo, No hay, pasa nada. en este momento hay todavía estudios en las corporaciones, en la CMB, que no les han resuelto No nada. los han autorizado. Bueno, y algo, hay 3 factores ahorita. Bueno, primero se están llevando el material sin transformarlo, ¿no? Ese es un factor que estamos como desangrando el país. Segundo, los mineros, hay mineros legales y mineros ilegales, ¿cierto? Primero hubo como en un promedio del 2008-2012, según lo que me decías, hubo como esa fiebre del oro. Entonces había un promedio de 120 personas trabajando en este oficio, pero llegó a aumentarse a 700 y ahorita creo que hay más. ¿Sí? Entonces, unos están legales, otros están ilegales, pero igual están explotando y están llegando a la montaña a explotar ese oro. Entonces, hay un desplazamiento no solo de estos 2 municipios, sino de otros municipios, y este desplazamiento genera otro problema, que es población flotante, que esa población flotante pues genera un desorden social. ¿Cuál es el desorden social? Tenemos consecuencias de esta población y de esta situación en esos municipios también, que efectivamente no tienen ni agricultura, ni ganadería, ni pues no hay explotación de otras empresas generando otros trabajos. Entonces, estas personas llegan y se genera este desorden social. ¿Cuál es? Niñas con embarazos en adolescentes, se genera prostitución, se genera deserción escolar, lo decía ahorita en este momento, o sea, se trabaja para que no haya minería infantil. Entonces, ¿qué pasa? Los niños van a la minería, entonces hay deserción escolar. Entonces, esa es otra situación que está alrededor de todo eso. Don Alfredo, ¿qué podríamos decir ante esa Sí, nosotros lo problemática? que hemos venido planteándole al gobierno nacional es que efectivamente se modifique la ley. Debe haber una ley que le dé un tratamiento especial, particular a los nacionales y especialmente a todos los mineros tradicionales de Colombia. No es justo que si una persona, un colombiano, está creando una empresa, su propia empresa, su desarrollo familiar, su entorno familiar, su entorno social, y para generar riqueza, generar empleo, generar trabajo, entonces no tenga el apoyo del Estado. Y al contrario, estas empresas multinacionales lo que han hecho es esperar, porque repito, no hay, si usted va a esos municipios no encuentra un solo ladrillo, una sola obra nueva diferente a la que históricamente han tenido o que los pueblos han podido construir, debido a que estas empresas están acostumbradas a que llegan muy buenas relaciones con el gobierno de turno, con los que están en la dirección de las distintas entidades públicas, y entonces esperan es que el gobierno les haga las vías, les mejore los acueductos, les mejore el entorno a expensas inclusive de que la obligación esta de la responsabilidad social empresarial es un cuento que en la práctica pues no se ve, no se palpa, y le toca al Estado precisamente empezar a resolver ese O sea, tipo de esos cosas. proyectos sociales que ellos No han funcionado, no se han visto, no hemos porque visto, ellos hablan en Colombia no hemos visto un solo proyecto que diga uno, hombre, es que esta empresa minera, esta multinacional nos sacó adelante una población, logramos establecer económicamente o culturalmente, o garantizamos estudio para los niños, para la niñez, o una atención inmediata salúbrica o de alimentos. Eso en Colombia no existe, O sea, absolutamente nada de eso. Sí. Estamos hablando de la pequeña minería,
estamos hablando de el impacto que puede generar positivo, negativo, las situaciones que se han venido denunciando con respecto a la gran minería y viendo las cosas desde otro concepto, desde gente que sí ha hecho minería, que ha hecho minería, pequeña minería y pequeña y mediana minería, y la visión que ellos tienen con respecto a los proyectos que están dentro del páramo de Santurbán. Les voy a informar que tenemos nuestra transmisión de Corrillos a través de Facebook Live. Es nuestra transmisión en vivo y en directo. Ustedes nos pueden compartir a través de la cuenta Canal TVC, o también pueden hacerlo a través de las cuentas de Laura, ¿cómo aparece usted? Jaime Muñoz. Laura Jaimes Muñoz, la cuenta de Juvenal Bolívar, o la cuenta de Corrillos, que también es nuestra cuenta en Facebook. También tenemos nuestra cuenta en Twitter, @CorrillosR, si nos quiere enviar un mensaje para preguntarle aquí a don Alfredo, con mucho gusto lo haremos. De igual forma tenemos nuestro canal de YouTube, Corrillos Medios, y tenemos nuestra página de internet www.corrillos.com.co, donde ustedes se pueden informar del acontecer político regional. Mensajes y ya volvemos. El compromiso del Colegio Nuestra Señora de Belén es con la familia y con nuestros estudiantes. Nuestra formación es personalizada, es integral y es activa. El propósito es que nuestros estudiantes salgan como ciudadanos responsables, ciudadanos que sepan vivir y convivir con su entorno, que además tengan todas las habilidades y todas las capacidades para poder desarrollar su vida laboral y su vida personal, para que puedan hacer una contribución al país, al entorno, a la ciudad y a sus propias familias y más que todo a ellos mismos. Porque en el Colegio Nuestra Señora de Belén somos todos una gran familia. Prepárate, porque ahora todos los sábados de 9 a 10 de la noche, aquí en TVC, te esperamos en el programa que pondrá sabor a tu vida. Mi salsa, tu salsa. Bajo la presentación y dirección de John Dennis, disfrutarás de lo mejor del género, porque la ciudad bonita se viste de salsa. Mi salsa, tu salsa. Aquí en TVC. Muy pronto. Desde el centro de la capital santandereana, informando los hechos que son noticia en Bucaramanga y su área metropolitana. Esto es Noticias TVC, nuestras noticias. Bien, estamos en Corrillos, estamos hablando de la pequeña y mediana minería, su impacto, sus oportunidades, sus beneficios a propósito de lo que se quiere lograr en el páramo de Santurbán. Bueno, pero Laurita, la quiero invitar para finales de este mes y comenzando el próximo. Hoy estuvimos en Lebrija hablando con el alcalde y nos invitó y me dijo, tráigase todo el equipo de Corrillos para las ferias que tenemos. Ese es el puente de San Pedro y San Pablo, creo que es. Hay ferias en muchas partes, pero cordialmente invitados hoy. Hoy fue el día del Corpus Christi, creo que era. Sí. Y hoy estaba lleno Lebrija y Florida Blanca con la gente del campo vendiendo sus productos, la misa que no se deja esperar. Y hoy tuvimos la esa. Así que espero que... Oiga, pero una lluvia tremendísima. Y frío. ¿No? Sí. ¿Ah? Y frío. Porque
Bueno. Bueno, sigamos hablando de minería mejor. Pero le vuelvo a recordar, lo que es el puente de San Pedro y San Pablo, que es al final el último puente de este mes y comenzando el mes de julio, nos vamos todos para Lebrija a las ferias de la piña. De la piña, ¿le gusta la piña? De la piña, sí. La oromiel, que es la más rica, la más sabrosa. Bien, sigamos hablando con el señor Alfredo Muñoz. Él es, precisamente es uno de los dirigentes de la pequeña y mediana minería en Santander. Ha hecho un trabajo importante recorriendo el departamento, ha hecho minería propiamente, tiene la experiencia y tiene muy claro el concepto de que se puede hacer minería siempre y cuando se haga sin digamos, acabar el medio ambiente. Entonces, usted tiene la experiencia, ¿por qué no nos cuenta un poco de lo que fue esa labor que hizo allá alrededor de lo que hoy es Hidrosogamoso? Que entre otras cosas nos contaba usted que fue uno de los que se le dijo a Horacio Serpa, siendo gobernador: por favor, señor gobernador, que no se construya esta hidroeléctrica aquí. Sí, efectivamente. Hombre, la historia es la siguiente. Hace aproximadamente unos 18 o 20 años, empezamos a adelantar unos proyectos de minería de materiales de construcción. Se hicieron unos montajes, logramos establecer aproximadamente 5 plantas, o sea, 5 empresas. Eso arrancan siendo unas empresas familiares, de carácter familiar, donde trabaja pues toda la familia, se apoya mutuamente y montan su empresa y empiezan a desarrollar su actividad. Allí se presenta el proyecto de Hidrosogamoso, de Isagen. En la Cámara de Comercio hubo una especie de socialización, a la cual pues yo le decía al gobernador de ese entonces que no era cierto que como lo estaban presentando, es decir, la gerente del proyecto se atrevió a decir que ese proyecto era el apalancamiento del desarrollo nunca visto en Santander del empresariado santanderiano, que la empresa santanderiana se iba a disparar, que bueno. Yo me manifesté pues mi opinión al respecto, señalando que no era cierto. Además porque arrancábamos con algo muy concreto, que fue una evidencia para nosotros, es que el gobierno le otorga, a sabiendas de que tenemos varios títulos en el área, llevados concretamente, correctamente, pues con toda la técnica que se requiere para este tipo de mineral, llevados técnicamente pues desde el punto de vista ambiental, en pleno funcionamiento, con las plantas montadas, con una capacidad pues de producción bastante alta en conjunto de las 5 plantas, y el gobierno determina a través del Ministerio de Minas otorgarle al proyecto de Isagen 9.750.000 metros cúbicos de materiales en bruto. ¿Esto qué hizo? Ese hecho hace que ese material le entra gratis al proyecto. Ellos lo cobran, ¿cierto? En el presupuesto de la ejecución de la obra eso está incluido, los costos de los materiales, el procesamiento y todo. Ellos lo cobraron al Estado, pero el Estado le otorga eso gratis. O sea, no hubo un cambio de nada. No hubo nada, ¿Y los proyectos sociales ahí? Y en cambio, las empresas nosotras que están, pues las pequeñas empresas que nosotros estábamos dirigiendo allí, a la espera, con la aspiración de que pudieran ser un buen desarrollo y que efectivamente fuera cierto, ¿no? Para el apalancamiento de estas pequeñas empresas mineras. Entonces, si eso era así, para el solo tema minero, ¿cómo sería para el resto de cosas? Luego encontramos que el transporte tampoco, el transporte, los vehículos los trajeron de Antioquia y de Cundinamarca. ¿Qué nos tocó hacer? Un paro entre los transportadores y los mineros, las empresas mineras. Hicimos un paro de una semana y entonces finalmente hubo una conciliación ahí con intervención de la gobernación y se logró que el transporte se lo dejaran a una federación de volqueteros del Magdalena Medio. Y precisamente ahí es donde están las consecuencias de la contaminación, porque es que de ahí se liberan las sustancias tóxicas en el aire y efectivamente pues no están compensando porque ellos tienen sus programas sociales donde hacen compensación de esos daños, ¿cierto? Y los generan, pero entonces no son efectivos, don Alfredo. Efectivamente no. ¿Por qué razón? Sí, es decir, yo señalaba, pues de toda acción de
de la humanidad, pues tiene un impacto. En este caso, obviamente, eso el impacto fue alto. Pero es que además se preveía, eso lo manifestamos ese mismo día en la Cámara de Comercio. Es que Santander está sacrificando su entorno, su ambiente, su hábitat, su agricultura, El estilo de vida. su estilo de vida, y está sacrificando algo importante que es la biodiversidad del Magdalena Medio. Eso es Entonces, como una analogía, don Alfredo. Los pequeños mineros, su único oficio, lo que saben de toda la vida, por cultura, por tradición, es extraer el oro de una manera artesanal. Lo que pasó en Hidrosogamoso, ¿qué pasó con los pobladores? Ellos vivían de la pesca. Sí, o sea, hubo un desplazamiento porque en este momento están sufriendo las consecuencias. Entonces, sí, lógico, claro. La Asociación de Pescadores precisamente fue la que en este caso pues le tocó nuevamente reagruparse, reorganizarse pues para empezar a reclamar. Hoy efectivamente el pescado ese único de Colombia que se comía allí en el río Sogamoso ya poco existe, ya se están criando, hay criaderos, pero ya en pocetas aledañas al río o en otras partes, ya el pescado ya no es igual. Ese es un aspecto. El otro es que ustedes han notado cómo ha cambiado el impacto ambiental. Girón es algo increíble. En Girón hay días que amanece una neblina como si fuera el páramo de Berlín. Es decir, da la impresión de Lebrija, ahora que usted señalaba, peor. Usted se arranca a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, eso es una neblina supremamente espesa, terrible. Es decir, el cambio. ¿Qué hizo? Entonces Santander sacrificó, hizo un sacrificio, entregó una cosa importante. ¿Para qué? Para ningún beneficio. Santander no recibió absolutamente ningún beneficio de eso. En razón de que advertimos en su momento que esa empresa, esa hidroeléctrica se construía para venderla. Es que Uribe fue clarísimo en eso. Esto siempre la vamos a construir, hay tantos recursos, aquí llegó otro crédito, vamos a hacer otro crédito para poderla terminar, pero eso ya tenemos oferentes para venderla. Entonces eso estaba cantado, estaba dicho. Entonces, pero hubo varias manifestaciones, a quienes nos oponemos, entonces los señalan, es que ustedes son enemigos del progreso, son enemigos del desarrollo. No, pues que eso no se tiene en cuenta el costo-beneficio, entonces allí no hay ningún beneficio y sí los costos los puso Santander. Bueno, pero ya no se puede llorar sobre la leche derramada. Yo pienso que ya se hicieron a los títulos mineros las grandes mineras, entre ellas Minesa, y uno diría, bueno, ahora ¿qué hay que hacer? Porque se viene con toda. Yo no sé, a menos de que haya un concepto del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional, pero esto yo creo que ya no lo para nadie. Sí. Y esto toca avanzar, sobre todo porque, vuelvo, insisto, nadie obligó a los que tenían los títulos mineros a que se la vendieran a las mineras. Y hoy ellos pueden hacer o pequeña o mediana minería o muy seguramente a gran minería o minería a gran escala. Ojalá lo hagan en pequeña y mediana, pero el problema es ¿qué se debe hacer ahora? ¿Qué recomendaciones hacerle a las grandes mineras que ahora comienzan a operar? Efectivamente, Juvenal, nosotros en el pasado, nuestra federación le propuso a la antigua empresa AVX, a Ecooro, le propusimos un plan de salvamento de la minería tradicional. Consistía en que la empresa se diera una parte de los distintos títulos que tienen, ¿cierto? Yo les decía incluso no un título, una parte en la cual todos los pequeños y medianos mineros tradicionales de California puedan laborar allí. Pero además deben ustedes agenciar una dirección, un control, una verificación de los lixiviados y enseñarles a hacer una minería limpia, realmente limpia. Entonces, si hacemos eso, se hace eso, en el mundo va a ser la primer minera pues, que en el mundo va a tener una cosa distinta de tratamiento con las comunidades, pero además con el medio ambiente. Que ellos aprendan a mejorar técnicamente cómo se manejan los lixiviados para el proceso de beneficio. Les propuse eso, hicimos 3, 4 reuniones, después nos salieron con una maniobra que no se podía, que era imposible que se diera un porcentaje porque eso era indebido, cuando la verdad, es decir, pero eso es una engañifa que obviamente nos quiero decir que eso era una tomadera de pelo que tenían y por esa razón consideramos nosotros que las comunidades en California se le rebelaron a las multinacionales debido a esa razón. Es decir, ¿cómo es que
se tiene una solución a la mano y salen a decir que eso no se puede. Y se traen un funcionario del Ministerio de Minas a decir que eso era imposible, que no se podía, que era indebido, cuando todos los días en Colombia se hace eso, se cede, se llama, el término correcto es la cesión de derechos y obligaciones de un título, puede ser por porcentajes, por el 30 o el 50, el 90 o el 100%, pero allí salieron con ese argumento para no hacer nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué quieren hacer? Es que ellos quieren todo, pero no darle nada a las comunidades. Yo pienso, compañero Juvenal, pienso que en la actualidad Minesa está manejando un discurso distinto, falta conocer más. A mí me parece que la minería bajo tierra no tiene los impactos iguales a lo que se pretendía hacer con la gran minería a cielo abierto. Ese es un aspecto. El otro aspecto que hay que ponerle cuidado es el tema del manejo del agua. Es decir, estas empresas deben tener especialistas en el manejo de donde se vaya perforando, en el manejo de las aguas, cómo van a manejar las aguas subterráneas. Y ese tema del agua, el 70% del agua de Bucaramanga viene pues del páramo. Por esa razón pues tantas manifestaciones en defensa del páramo de Santurbán. Entonces, si llegamos a autorizar, o bueno, si se llegara ese proyecto que, como decía Juvenal, eso ya como que tiene escrito, igual cuando se explota la montaña se generan pues estos en mayor, digamos que en mayor medida se generan contiene arsénico. ¿Sí? Cuando esto se explota en mayor medida, obviamente hay contaminación y es perjudicial para el ser humano, o sea, va a contaminar el agua. ¿Qué pasa entonces si nosotros de alguna manera se permite o autorizan ese proyecto? Eso va a ser una explotación a mayor medida, así sea no sea a cielo abierto, sino subterráneo. Sí, más sin embargo ellos creo que lo que están planteando, yo no conozco el estudio, ¿no? Pero lo que he oído, que por eso decía que hay que conocer más, hay que verificar más. Ellos creo que están planteando es una minería polimétrica, es decir, que no se va a utilizar ni cianuro ni mercurio. Ni mercurio. O sea, es decir, una minería, es decir, sacar el mineral en seco, ¿cierto? Eso realmente es una alternativa, sí. Que claro, es una alternativa que pero también se lo llevan en grandes cantidades, o sea, claro, en volumen. Exacto, porque la función de la minería es esa. Pero es si vienen y lo traen en oro. El que tiene el título minero y más hace su montaje, su empresa es para eso, para extraerlo. Y el negocio es hacerlo rápido. Y el negocio es ese, sí, claro. En volumen. Sí. En volumen. Y después si no lo traen en oro. Exacto, exacto, porque es que el país, ahora, eso no es un problema nuevo, este es un país que perdió. Nosotros perdimos toda la cadena productiva. Recuerdan ustedes que aquí en Bucaramanga funcionaba una corporación del Oriente, algo así me llama eso. Bueno, pero era la que agrupaba toda la cadena productiva de joyerías, de talleres de joyería. Calzado. Santander era, además de eso, el oro, el calzado, las confecciones. Bucaramanga fue la ciudad bandera de la industria metalmecánica y todo eso se acabó, la apertura económica la acabó, pero luego los tratados de libre comercio remataron con todo eso. Arrasaron. Sí, arrasaron totalmente y acabaron toda nuestra industria. Entonces estamos hoy viviendo una situación como la que estamos viviendo actual, del rebusque. Con la delimitación del páramo y con la declaratoria de parque natural, las comunidades se les prohíbe sembrar, se les prohíbe utilizar las tierras para digamos, la agricultura, porque es que sé que en algunos parques naturales se le impide al campesino incluso utilizar las tierras para sembrar, digamos, ni siquiera para el pan coger. Sí, efectivamente. La declaratoria de parque es como la palabra lo consigue, ¿no? De parque. Y en este caso, pues lo de Santurbán es igual. Pero es decir, esa es la discusión, o mejor, es la contradicción. El gobierno no tiene una alternativa para las comunidades. Agricultura. Entonces, si su quehacer, sus oficios tradicionales, históricos, de familiares, de sus familias, pues, ha sido la minería, que le van a decir, no, usted ya no puede volver allá, ni puede volver a su finca, sino que dedíquese a hacer pantalones o camisas o cosas, o monte un salón de belleza.
cuando la gente realmente no, su saber es otra cosa, es la minería. No la pueden, así de fácil puedes decirle que haga otra labor. Pero además eso no tiene ningún acompañamiento de nada, es un decir, ¿no? Es como el discurso ahí que le echan a la gente, pero realmente no hay en la práctica nada, ningún apoyo, no hay nada, no hay en absoluto nada. Y entonces, bueno, todos esos programas donde apoyan la salud, que hacen la escuelita, le apoyan la educación, ¿tampoco se dan esos programas? No, eso no será. Eso lo están haciendo en otros países. Yo estuve en el Perú hace 5 años y hay unas empresas chinas que están haciendo eso, que efectivamente lo primero que hacen es establecer un acueducto. Que la vereda no mejorar tiene, la calidad de vida de los pobladores. La vereda no tiene carretera, ¿cierto? Entonces, ¿quién pelea contra la persona o la empresa que le está resolviendo su calidad de vida? ¿Sí? Que le hicieron la carretera, que le hicieron el acueducto, que les montan una especialización en agricultura, en alguna cosa. ¿Sí? Porque allí esos sectores, esas etnias indígenas que hay en el Perú, pues son muy defensoras de eso, ¿cierto? De la Pachamama y de muchas especies. Y entonces los especializan en eso y concentran, claro, pero les montan un hospital, les montan por lo menos un puesto de salud. Sí, que los municipios hoy en Colombia no tienen ni siquiera hospitales, o si los hay, está el solo, sin médico. El monumento ahí de lo que fue hospital, pero no tiene personal, no tiene funcionamiento. Mire la situación, digamos, tan lamentable que está sucediendo, por ejemplo, en el corregimiento del centro, en Barranca Bermeja, a quien le agradecemos a la gente del puerto petrolero que nos esté viendo a través de UNE. En el corregimiento del centro nació la industria petrolera. Claro. Y vaya, mire el corregimiento del centro, sin vías. Sin que la gente haya sido atendida socialmente, porque hicieron un paro hace unos días que lograron con algunos acuerdos tratar de levantarlo. Aparte de eso, la gente ni siquiera es dueña de su propia tierra. Hoy por hoy ni siquiera son dueños de su casa, no les han dado ni siquiera la propiedad del predio. Entonces uno dice, eso sucedió con una empresa petrolera colombiana como Ecopetrol. Entonces uno dice, la gente empieza a decir, no, pues mejor traer a unos extranjeros, porque por lo menos ellos saben que su negocio es tratar bien para enamorar a la gente y les da lo que requieren. Pues, ¿de qué nos sirve una empresa colombiana o nacional si nos maltrata? Cuando viene Minesa, y en su tiempo fue Greystar, Ecooro, que aprobaron, que apoyaron, que las pocas vías que se tienen, los pocos elementos que se han logrado, fueron gracias a ese apoyo y ese respaldo económico, y que uno sabe que es lo mismo que hicieron los españoles con nosotros los indios, de traernos el espejo y de traernos la cosita para enamorarnos y decir de que nos estaban trayendo progreso, pero al final no, estaban ya utilizándonos, pero al final la gente necesita el día a día. Uno no puede decirle a la gente, oiga, simplemente no se puede, pero bueno, ¿y mañana cómo comer? ¿Cómo comer mañana? ¿Cierto? Bueno, digamos que el problema aquí es de hambre, el problema aquí es de la comida de mañana, y no podemos esperar a pasado mañana o la semana siguiente. Hay que mirar es cómo subsistimos hoy y mañana. Entonces, frente a eso... Bueno, Juvenal, antes de que le haga la intervención, Alfredo, o sea, que quiere decir también esto, Juvenal, que la gente acepta estas empresas porque les brindan de alguna manera esa estabilidad. O por lo menos les mejora su calidad de vida, algo que el Estado completamente los abandonó. Lo mismo que sucede, es que no vayamos muy lejos, aquí a 2 horas está el corregimiento del centro, que es la viva estampa del abandono total del gobierno, porque uno, por ejemplo, el municipio se lo chutó a Ecopetrol. Ecopetrol dijo, no, eso es del gobierno, y todo el mundo se chutó la pelota, y hoy vaya, mire la situación. Insisto, ojalá fuéramos al corregimiento del centro y viesen la situación lamentable de abandono en el que se encuentra donde nació el petróleo colombiano y donde hoy sale el petróleo para beneficiar a todo el país. Sí, claro, Juvenal, pero sí, yo creo que es esto. Es que si eso lo hace una empresa industrial y comercial del Estado como lo era Ecopetrol, porque ya hoy no lo es, entonces era una empresa totalmente estatal, hace eso, le da ese tratamiento a su pueblo, a esas comunidades del centro, que efectivamente, como usted lo acaba de señalar, personas, familias que tienen la propiedad hace 50 años y en este momento ni siquiera la han titulado. 2, atérrese de lo que pretendían. Pretendían era
haciendo un censo de la población, cuántas iglesias, cuántos colegios había que darle bote, porque iban a sacar a todo el mundo del centro. Y supuestamente iban a buscar un lote donde meterlos, pero sin servicios, sin tema de los campos maduros, claro. Exacto, entonces la población se rebeló. Pero históricamente, para no ir lejos, ese tema a veces lo que pasa es que eso se crea como un sofisma. Y entonces es que como son extranjeras, eso sí traen plata, traen dólares, y nos van, pero resulta que no. ¿Y cuándo se van? Es que eso no es cierto. No, en Colombia no tenemos todavía el primer ejemplo de eso. Vea, al contrario son los ejemplos. En las aguas de Ibirico, cuando arranca la explotación del carbón, ¿cierto? ¿Qué hace la empresa? La empresa, esa es, bueno, la Drummond es más allá. Esta empresa ahí envían a la explotación, el pueblo prácticamente desaparece, del pueblo de las aguas. Y Becerril, que es creo el otro pueblo. Esos pueblos prácticamente desaparecen, además porque la polución los tapó, ¿cierto? Bueno, y en este momento tenemos en el Carmen y San Vicente, ¿no? Explotación de carbón. Y la explotación a cielo abierto tiene ese problema, ¿no? Es una contaminación total. Entonces, esa contaminación que se dio, ¿qué ocurrió? Solo hubo una alternativa de rescate de algo y que la empresa se metiera la mano al bolsillo. Fue mediante un paro cívico como de 30 días, 1 o 2 muertos que hubo, pues para que el gobierno nacional le parara bola y llamara a la empresa y le oiga, que hay que resolver eso. Es que ni siquiera el hospital estaba funcionando. Entonces, eso, es decir, esa es la prueba de que en Colombia no hay esa participación. Si miramos lo que hay en Córdoba, ¿cierto? Que una empresa que ya lleva bastantes años. Lo que se conoce públicamente y si se habla con la población de Córdoba es que históricamente lo que hay, bueno, que generaron algunos empleos, pero el problema grave es que allá la historia que hay, lo que se conoce de la empresa como tal, en beneficio de las comunidades, no hay nada. Y si por el contrario, hay una serie de investigaciones de las regalías que tenían que pagarle al Estado, entonces miraban con los mismos funcionarios a ver cómo las bajaban para no pagar regalías. Sí. Esa ha sido la historia en Colombia de la minería, desafortunadamente, de la minería extranjera. ¿Cierto? Pero repito, el gobierno no tiene una política, primero, para apoyar la industria nacional minera. 2, no tiene una política cómo resolver un problema social de toda la minería tradicional. Sí, quieren en otro programa, traemos inclusive algunos mineros de allí de Girón, los que manejan las arcillas. Sí. Esa era mi pregunta. Se requiere todos los días a diario la demanda del ladrillo, de la teja para la construcción, para resolver un problema concreto de la humanidad, ¿cierto? Porque es que la humanidad se desarrolla. La demanda. La humanidad se desarrolla sobre la base de la minería. Así fue que la humanidad creció y se desarrolló, claro. ¿Cierto? Entonces, pero esa situación es supremamente lamentable y sin apoyo de nadie, hay un cuento ahorita que va a haber un apoyo económico a través del Banco Agrario, con créditos para los que tenemos títulos mineros, ¿cierto? Pero el problema es que eso ocurre igual tratamiento con el campesino. Entonces el campesino va, empeña su finca para que le presten, ¿cuánto le van a prestar? 10 millones, 15 millones para que compre 3 vacas. ¿Sí? Pero no le prestan más. Pero si llega una multinacional, la multinacional le prestan unas cifras considerables, ¿cierto? Ya muy buenos plazos. Exacto, entonces, repito, no existe una política adecuada que favorezca, pero por lo menos resuelva, que está un problema social a lo largo y ancho del país, el tema de la minería tradicional. Bueno, lástima, porque es que hoy hemos enriquecido nuestro conocimiento con esta persona que conoce como nadie. Yo creo que no he escuchado una cátedra que maneje un poco de historia y mucha actualidad con respecto al tema minero y que lo hable de la forma como lo habla, sin sesgos, sin intereses políticos y sin necesidad de decir es que la próxima me lanzo para algo. Exacto. La verdad, señor Alfredo Muñoz, agradecerle muchísimo. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para que hagamos el tomo 2 del proceso minero en Santander. Es que no lo conocemos, todo el mundo sale a marchar desconociendo si es que de pronto eso es bueno o eso es malo. Y otros simplemente le sacan jugo en materia política, pero realmente desconocemos esta historia, que sí es fundamental conocerla para al final que personas como Laurita que van para la Cámara de Representantes pues vayan y defiendan
la mano de obra. ¿Ah? Y que hoy se trajo la del polo democrático. Mire el amarillo tan bonito que trajo. ¿Ah? ¿No le parece a usted? ¿Usted que Sí, está sí, el polo? claro, que va para el polo, claro. Ah, para el polo. ¿Ah? No, ella depende, ella se viste dependiendo del invitado. Así Como es. sabía que usted era cercano al polo, muy seguramente ella le trajo su amarillo del polo. Pero espere que traigan los conservadores y ahí sí sale su azul rey. No, mire. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Juvenal y Laurita, muchas gracias a ustedes por la Gracias. invitación y claro, estaremos prestos a una nueva reunión. Bueno, y bueno, hagamos entonces la conclusión de lo que fue hoy este programa, Laura. Bien, Juvenal. Primero, pues aquí no se trata de tintes políticos, sino de lo que se está haciendo por las personas y precisamente el programa de hoy, la invitación era de dar a conocer la realidad, porque no se trata, como decía Juvenal, de salir a marchar y decir, oiga, defendamos el agua, pero miremos la problemática, miremos cuál es la situación y miremos qué podemos hacer, o sea, cuáles son estos proyectos sociales y cómo podemos contrarrestar obviamente las consecuencias de estas prácticas, en este caso la minería, pero que hayan técnicas que beneficien a la población sin contaminación, o sea, sin contaminar el medio ambiente o que por lo menos se reduzca. Y de verdad que muchísimas gracias, don Alfredo, por estar aquí, Juvenal, y a todos por escucharnos, y tenemos que continuar en esta lucha por las personas, porque al final lo más importante es el ser humano. Gracias, Laura. Bien, a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta noche de jueves. Mañana no voy a estar aquí, mañana vamos a estar en Charalá, pero aquí van a estar nuestros opinadores permanentes realizando, como siempre, los temas de coyuntura, los temas que repercuten en nuestra realidad santanderiana. La invitación entonces para que mañana en punto de las 10 de la noche nos acompañen aquí en Televisión Ciudadana en Corrillos. Chao, chao.